Bueno, primero que todo, a mí me gustaría agradecer al comité organizador por haberme dado esta oportunidad tan única. El día de hoy yo quiero hablar acerca de un abordaje terapéutico para la falla ovárica. Aquí puedo mostrarles mis conflictos de interés. La insuficiencia ovárica prematura, POI, inicia con una menorrea antes de los 40 años de edad y el hipogonadismo hipergonadotrópico. Estos pacientes son fértiles y también tienen todos los síntomas causados por deficiencia de estrógeno, tales como calores, alteraciones del estado del ánimo, disfunción sexual, etc. En términos de etiología, el POI afecta aproximadamente un 1% de las mujeres. Bueno, con relación a la etiología, el POI afecta aproximadamente un 1% de las mujeres y está causado por anormalidades genéticas tales como el síndrome de Turner y también como FMR1. Y bueno, en algunos pacientes también tienen anticuerpos autoinmunes, pero el rol aún se desconoce. Bueno, con relación a lo iatrogénico, aquí podemos saber que las terapias de quimorradiación pueden generar POI y también la cistomía ovárica extensiva también puede generar POI. Pero en la mayoría de los casos las causas son desconocidas. Bueno, las características específicas de FOI es la falta de crecimiento del folículo y de la evolución y que hay un agotamiento de los folículos ováricos. El paciente tiene menos de 1000 folículos, por eso si tratamos de medir los niveles de madurez y de AMH, la mayoría de los pacientes, los niveles son indetectables. Debido a estas características específicas, las pacientes son resistentes a los tratamientos de gonadotropina tradicionales. Por tanto, la donación de huevos es el tratamiento más viable. De hecho, es la única manera establecida para que la paciente con POI pueda concebir, pero ustedes saben que la paciente preferiría concebir sus propios bebés genéticos. Bueno, después nos preguntamos si es posible activar folículos inactivos residuales en pacientes con POI para así desarrollar un nuevo tratamiento. Bueno, los folículos primarios están inactivos en los ovarios. Algunos factores de crecimiento como BPI, BGE, ha demostrado que pueden activar el estado primario primordial. Entre un gran número de folículos activos, casi 0.1%, se pueden activar por ciclo. Dado que el POI tiene menos de 1000 folículos residuales, estos factores de crecimiento pueden activar solo un folículo. Por tanto, es prácticamente imposible utilizar estos factores de crecimiento para activar un folículo inactivo. Así que nosotros nos enfocamos en el sistema de señalización intracelular que involucra la activación de folículos inactivos. Utilizando estudios NOTAC, aquí podemos ver cómo trabajamos con diferentes tipos de ratones. Aquí, como pueden ver, al día 5 no hay diferencia entre el uno y el otro, pero al día 35 podemos ver que en el PT el ovario se hizo más grande y pueden ver que hay mucho más crecimiento del folículo al interior, y esto se genera por la activación espontánea de los folículos primarios. Por eso a las 6 semanas en un grupo control podemos ver que aún había folicogénesis y podemos ver las diferentes etapas de crecimiento. Bueno, pero en el PTN podemos ver que se agotaron y se redujeron. Y bueno, también vemos que se puede obtener un fenotipo similar de los ratones FOXO3. Este fenotipo similar puede ser explicado por la vía de señalización de PI3K, la cual inicia con la activación a través de un receptor RTK. Después de unir los factores de crecimiento, el PI3K activa ACTB, la cual inhibe las actividades de FOXO3 que genera una proliferación celular y supervivencia. El PTN
regula de manera negativa la señalización de PI, así que los folículos primordiales, los factores locales activan los folículos inactivos, mientras que PI3AK3 activa la señalización. Entonces, después nos preguntamos si es posible activar los folículos inactivos en pacientes POI de manera artificial utilizando la supresión de PTN o la activación de PI3 utilizando algún tipo de fármaco. Nosotros tenemos el inhibidor de PTN y también tenemos un activador de PI3K. Utilizando estos reactivos pudimos activar un folículo activo inactivo utilizando unos fragmentos corticales. Después utilizando ratones pudimos hacer un ensayo. La primera etapa es una ovarectomía bajo la laparoscopia y después pudimos cultivar con activadores y después vamos a poder hacer la trasplante y después una cirugía laparoscópica otra vez. También podemos utilizar el tejido cortical ovárico en este momento utilizando un vaso y haciendo la criopreservación podemos confirmar la presencia de los folículos mediante histología. Después de la transplantación, nosotros podemos tratar al paciente con una simulación y después podemos hacer el tratamiento de fertilización in vitro. Aquí quité un lado del ovario y quité las folículas y después corté en pequeñas tiras de 1 por 1 con un grosor de 1 a 2 milímetros donde están ubicados los folículos residuales. En este momento nosotros podemos iniciar la criopreservación mediante el método de vitrificación. Después, generalmente nosotros podemos obtener de 6 a 8 pedazos de tiras ováricas de un ovario de POI y utilizando el 10% del volumen de cada tira ovárica podemos detectar los folículos residuales bajo histología. Después fragmentamos las tiras en cuadros y lo ponemos en la membrana y lo insertamos y lo cobramos por el mediador en el cultivo del tejido y lo cultivamos con fármacos con un inhibidor de PTN o un PI3K para poder activar los folículos inactivos. Para el autotrasplante nosotros cortamos la serosa y hacemos una bolsa entre la serona y la trompa de falopio y injertamos varios cubos ováricos debajo de la serosa de las trompas de falopio y la lesión se cubre por una celulosa de regeneración para evitar la pérdida de los cubos del lado del injerto. Claro que se puede hacer una sutura para evitar que se pierda el cubo. Nosotros llamamos este abordaje IVA activación in vitro y tuvimos éxito con el primer bebé con un paciente de POI. Después de nuestro éxito, otros equipos en diferentes países pudieron repetir nuestro proceso de IVA. Aquí podemos ver que el crecimiento temporal del folículo en ovarios transplantados, porque toma aproximadamente 4 a 6 meses el crecimiento de primordial y nosotros la idea es que esperamos que el crecimiento en VEA se dé de 4 a 6 meses después del injerto, pero en contraste con nuestra expectativa encontramos que algunos pacientes pueden tener un crecimiento del folículo antes de los 6 meses. Por tanto, este resultado sugiere que nuestro IVA también estimula el crecimiento de folículos secundarios en los ovarios injertados. ¿Cómo pueden los folículos primordiales inactivos crecer en folículos preovulatorios en unas cuantas semanas? ¿Será que estamos desatando un potencial de crecimiento en folículos secundarios inactivados después de la fragmentación ovárica en pacientes con POI? ¿Y cuál es el mecanismo detrás de todo esto? Nosotros tratamos de hacer un injerto de ovarios de un
algunos ratones y de los ovarios primarios y secundarios y los sometimos a fragmentación. Hicimos el injerto en los ratones. Como pueden ver, al quinto día después del injerto, medimos el peso y nos dimos cuenta de que los ovarios de 3P eran más grandes que los intactos. Y más aún hicimos un análisis y encontramos que la proporción de folículos secundarios y antepreovulatorios se incrementaban en el grupo del ovario que se cortaba en tres piezas en comparación con el ovario intacto. Bueno, ahora nosotros comprendemos que el cortar en partes, en piezas, en un contexto ovario puede estimular un crecimiento secundario, pero ¿cuáles son los mecanismos que están detrás de todo esto? Bueno, debido por el poco tiempo de esta presentación no les puedo comentar los detalles, pero aquí estamos resumiendo todos los mecanismos y vemos que la fragmentación ovárica generó cambios en la tensión intercelular y facilitó la conversión de G-actina a F-actina. En esta acción, la disrupción de HIPO redujo PYAP y esto incrementó los factores de transcripción para producir factores de crecimiento CCN. Y estos factores de crecimiento pueden estimular el crecimiento del folículo secundario. Ahora ustedes saben que en un abordaje de IVA hay dos pasos para la estimulación del folículo. Uno es la activación de los folículos inactivos a través de la simulación de la señal PI3K. Y lo otro es la alteración de la señal de HIPO que genera un crecimiento del folículo secundario. Entonces, la pregunta importante aquí es que si es seguro utilizar una IVA para pacientes oncofértiles. De hecho, nosotros no podemos excluir la posibilidad de la activación de células malignas que existen en el tejido ovárico cuando hacemos este tratamiento de activadores de PI3K. Yo creo que el poder establecer que sería necesario tener un abordaje más seguro para los pacientes oncofértiles. Durante IVA nosotros experimentamos a los pacientes con POR. De hecho, nosotros utilizamos los criterios de Bolonia para poder evaluar esos pacientes. Como ustedes saben, en las terapias de quimorradiación pueden generar un estado de POR. Aquí tenemos la clasificación de Poseidón y vemos el paciente. Aquí podemos ver cómo los pacientes que están en el grupo 3 o 4 podemos ver que tienen una menor reserva ovárica y tienen disfunción ovárica. Después tratamos de desarrollar un nuevo abordaje de IVA para enfocarnos en los folículos secundarios inmaduros para poder en la reserva ovárica disminuida en pacientes tempranos de PUI. Es posible que haya una activación espontánea de los folículos secundarios residuales y así incrementar el número de folículos antrales. Es posible estimular estos secundarios para incrementar el número de antral mediante una alteración de solamente la señalización HIPO. En el abordaje IVA original, nosotros hicimos un cultivo de los activadores de PI3K. En este caso tenemos que hacer dos tipos de cirugía. Pero en el caso de POR, en el paciente TOR, y solamente podemos trabajar con una parte de la corteza porque deben tener mayor número de folículos en los ovarios y los fragmentamos y inmediatamente regresamos. Y esto solamente requiere una cirugía cuando hacemos el abordaje 2.
Aquí les voy a explicar el esquema de cómo utilizamos IVA para el tratamiento de infertilidad en pacientes oncofértiles. En un paciente oncológico nosotros podemos trabajar con el tejido antes de poder hacer las terapias de quimorradiación, y después de la remisión del cáncer original nosotros podemos tomar el tejido ovárico preservado y podemos hacer el procedimiento de IVA. Si los pacientes no aceptan la preservación de la fertilidad, podemos hacer el IVA cuando la paciente esté de OR o POI después de la remisión del cáncer. Nosotros llamamos este abordaje IVA libre de fármacos. De hecho, solamente es aplicable para pacientes con TOR o pacientes POI que es posible que tengan folículos secundarios. Solamente es para ellos, pero tiene ventajas de que hay daños mínimos al suministro de la sangre ovárica, no necesidad de utilizar AKT, se evita la pérdida potencial de cultivos, solamente se requiere una cirugía. Y si vamos al ovario restante, podemos esperar incluso hay un embarazo espontáneo. Bueno, después hacemos un ensayo. Aquí están las características del paciente. Pueden ver que la mediana de sobrevida libre de progresión es de 47.3, los niveles de E2 está a 0 y los niveles de AMH0 están en 0.04. Aquí estamos haciendo el procedimiento, el cual tiene un primer paso, que es retirar la corteza de uno o ambos lados de los ovarios. Eso dependiendo del tamaño de los ovarios. Tal como se muestra en la imagen, nosotros tratamos de retirar la corteza ovárica 1 para poder evitar el sangrado del ovario. Después, el paso número 2 es cortar la corteza ovariana en cubos pequeños. Los fragmentos corticales se cortaron en cubos muy pequeños, permitiendo de 1 a 2 milímetros, y con el medio podemos activarlo. El tercer paso es hacer unos bolsillos debajo de la serosa de los trompas de falopio y entre las cortezas ováricas y la médula, utilizando unos forceps especializados. El último paso es hacer injertos de los tubos, de los cubos en bolsillos. Nosotros hacemos los injertos de los cubos ováricos en el túnel entre la corteza y la médula, y el injerto se cubre para evitar la pérdida de los cubos. El seguimiento post cirugía es muy importante para poder tener un embarazo exitoso. Nosotros hacemos la estimulación y niveles de estrógeno que son indetectables. Aquí podemos ver el número de crecimiento de folículos después del tratamiento con IVA. Los números, vemos el número promedio de los folículos y cómo era el estrógeno antes de la cirugía. Aquí podemos ver que el crecimiento del folículo antes de la cirugía, y vemos el número de folículos en cada ciclo. Aquí rojo significa cómo crecen y el azul significa el número de folículos que están creciendo bajo el ciclo normal. Vemos que la paciente 2 tuvo un folículo de 0,1, pero pudo tener de 6 a 8 crecimiento de folículos bajo esta estimulación ovárica después de la cirugía. Vemos que el paciente tiene folículos
en crecimiento también. Quiero mostrarles cuáles son los desenlaces clínicos actuales del IVA libre de fármacos. Nosotros publicamos el primer artículo en 2009 y hubo un embarazo exitoso en 4 de cada 11 pacientes que habían tenido más de 2 ciclos fallados de fertilización in vitro, y 3 pacientes que tenían embriones criopreservados están esperando para la transferencia del embrión. Y publicamos un segundo artículo con 4 pacientes adicionales del primer estudio, y la tasa de embarazo exitoso se alcanzó en el 40% que habían tenido más de 2 embarazos fallidos en ciclos previos de fertilización in vivo. Estos son mis colaboradores, este es mi hospital, y quiero agradecer al profesor Shuis de la Universidad de Stanford por poder ayudarnos a establecer estos nuevos tratamientos de IVA. Muchas gracias por su atención.